Súper. Muy buenas tardes. Nos acompaña otra vez Melitón con lengua de señas para nuestra vocería inclusiva de la moneda. Y hoy día tuvimos el primer comité político ampliado con los partidos de Chile Vamos de este año 2020. Y lo cierto es que estamos muy contentos. Pudimos contar con la presencia en este primer comité político ampliado del mismo presidente Sebastián Piñera, quien comandó esta reunión y donde finalmente decidimos dedicar mucho esfuerzo a 3 ejes sustanciales y que queremos compartir con todos los chilenos y las chilenas. Como dijeron los presidentes de los partidos, vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en sacar adelante la agenda social, una agenda que se convierte en acción, particularmente en materias de salud, donde ahí tenemos que hacer el esfuerzo de ojalá aprobar lo antes posible el proyecto de Mejor FONASA para poder tener una mejor atención de salud para todos los chilenos y chilenas, que se suma a los esfuerzos que ya hicimos con Senabas para bajar el precio de los medicamentos y que obviamente va a ser una muy buena noticia cuando esté aprobado, porque por Dios que angustia a una persona cuando se enferma y no tiene protección. Lo segundo tiene que ver con el esfuerzo que vamos a hacer en la segunda etapa de pensiones. Porque ya tuvimos una primera etapa donde aumentamos la pensión básica solidaria y donde efectivamente ayudamos a más de 1.600.000 personas que lo necesitaban, con un aumento hasta un 50% de su pensión. Y ahora queremos avanzar una segunda etapa en materia de pensiones para beneficiar a muchos chilenos más, pero en particular a nuestra clase media que se siente tan olvidada y a nuestras mujeres principalmente. Y ahí vamos a tener un esfuerzo importante que va a realizar nuestro gobierno porque sabemos que es un anhelo muy grande y está en una de las prioridades que ha salido en todas las consultas que se han hecho en el último tiempo. Y también, obviamente, todo lo que es el subsidio al ingreso mínimo familiar para que tengamos ingresos líquidos de 300.000 pesos mensuales, lo cual es un alivio importante para muchas familias que lo requieren. El otro esfuerzo que queremos hacer más allá de la agenda social, tiene que ver en materia de delincuencia, tiene que ver en materia de combate a la violencia, tiene que ver con esto que nos propuso el presidente del Acuerdo por la Paz. Y ahí queremos pedirle ayuda una vez más al Congreso y ahí tenemos la votación de la ley antisaqueo, tenemos obviamente cómo vamos a sancionar aquellos delitos que no están bien sancionados en nuestro ordenamiento jurídico. La ley antisaqueo, todo lo que es las barricadas, todo lo que son los actos delictuales que lamentablemente generan miedo en nuestra población. Y sobre todo el proyecto de infraestructura crítica para que la podamos proteger de ser necesario con nuestras fuerzas militares. Y en ese sentido, tal como dijo el ministro Felipe Guar, el presidente ha pedido discusión inmediata para estos proyectos de seguridad para que tengamos buenas noticias en materia de orden y seguridad. Los chilenos están pidiendo que nuestro acuerdo por la paz termine en leyes concretas y claras. Y ahí tenemos otro esfuerzo que vamos a realizar con mucho esfuerzo y ganas. Y el último tema, obviamente, tiene que ver en cómo reactivamos y protegemos nuestro empleo. Sabemos que podemos tener días difíciles y, por lo tanto, entre todos tenemos que cuidar el empleo de nuestra gente y en ese sentido también reactivar económicamente y cuidar, porque los números que hemos tenido, que no son tan malos hasta el momento, pudieran empeorar. Y obviamente que no queremos eso, queremos que nuestros chilenos y nuestras chilenas puedan vivir más tranquilamente y eso es responsabilidad de todos. Y ahí hay un esfuerzo muy importante en la agenda de reactivación y protección del empleo por parte del presidente, que tiene una cantidad importante de recursos que lo que busca es efectivamente que los chilenos, dada la crisis que estamos viviendo, no lo pasen mal. Así que hoy día nuestro comité político ampliado, liderado por el presidente Piñera, fue para enfocarse en 3 ejes claros: sacar agenda social adelante, sacar la agenda por la paz para poder tener leyes en materia de orden y seguridad y ponerle mucho empeño a la reactivación y la protección del empleo. La ministra, preguntarle Muy buenas tardes. por la propuesta de la oposición sobre pensiones sobre el 6%, saber si el gobierno se abre a esto o tiene su propia indicación. Tal cual como dijo el presidente hace unos días atrás, tenemos como gobierno una propuesta en materia de pensiones. Recordemos que ya hicimos un esfuerzo grande y llegamos a un acuerdo para más de 1.600.000 pensionados, los más vulnerables, sobre todo el aumento hasta 50% de los mayores de 80 años, y ahora vamos por otro acuerdo para lograr mejorar las pensiones de la clase media
y sobre todo de las mujeres. En esa propuesta está probablemente lo que nuestro país necesita para dar un primer paso para mejorar este tema tan relevante. Y en los próximos días va a ser el mismo presidente de la República quien va a dar a conocer cuál es nuestra propuesta en materia de pensiones, que esperamos que sea bien debatida, que sea bien recogida y que nos den la oportunidad de mejorar las pensiones de la clase media y de las mujeres de forma rápida, porque es muy necesario y muy urgente. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle por este proyecto de regular el derecho a reunión, en qué consiste, qué es lo que se estaría regulando, qué es lo que se estaría restringiendo. ¿Se restringirían, por ejemplo, las concentraciones que se dan hoy en día en Plaza Italia? Es muy relevante decir de que en la Constitución está consagrado el derecho a la reunión, pero también es cierto que ese derecho a reunión tiene que congeniar con derechos de otras personas, no solamente a manifestarse pacíficamente, que nos interesa, sino también qué pasa con las personas que viven en el barrio, con los locatarios, con el comercio, con quienes quieren transitar en los lugares donde se hace esa reunión. Y ese debate es un debate que nuestro gobierno cree que es importante realizar para proteger el derecho a reunión, pero también para proteger el derecho de las personas que viven en el sector, que transitan por esos lugares y que también tienen muchos derechos que deben ser protegidos. En esa discusión estamos como Chile Vamos, como gobierno, y vamos a debatir para poder tener una discusión de un proyecto de ley más adelante. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería consultarle por la situación que se vive en Pudahuel, particularmente en la comisaría. Si de parte del gobierno se está evaluando quizás reforzar la unidad policial o quizás un cambio de estrategia también como para contener la violencia que se ha visto en los últimos días. Como gobierno queremos decir que nos parece completamente inaceptable los ataques que reciben ciertas comisarías, porque claramente el gobierno respalda a nuestros carabineros, porque un país que se precie y que quiere cuidar de los suyos necesita una policía que también sea cuidada. Y en ese entendido tenemos que lamentar 4 días de violencia que lamentablemente no corresponden a un país que se precia de cuidar su democracia y su orden público. Y obviamente que esperamos que eso no se siga repitiendo. Ayer ya tuvimos, con un cambio de estrategia por parte de Carabineros y accionar del Ministerio del Interior, un día más tranquilo, y esperamos que eso se mantenga, porque no es aceptable y no vamos a permitir como gobierno que se sigan atacando comisarías, ataques a Carabineros, porque en nuestro ordenamiento jurídico y nuestra protección de las personas es fundamental el respeto hacia Carabineros y hacia Carabineras. Hola, ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le quería preguntar por, este descongelamiento finalmente de las relaciones, vuelve la UDI, el comité político, preguntarle si finalmente se da por superado el capítulo y qué les pidió concretamente el presidente a los partidos, de que se ordenaran. Hay también nuevas reuniones de coordinación entre ellos, finalmente en concreto, ¿qué se les pidió y si ya se da por cerrado el capítulo? Nosotros hoy día en este primer comité político ampliado tenemos buenas noticias. Primero, es un comité político que lidera el presidente de la República y que claramente tiene la presencia de todos los timoneles de nuestros partidos de Chile Vamos, que han sido la fuerza de este conglomerado. Y en ese sentido, lo que pidió el presidente es lo que acabo de plantear. Es fundamental sacar adelante la agenda social, el acuerdo por la paz en materia de leyes de orden y seguridad, y es fundamental empujar la agenda de reactivación económica y de protección del empleo. Y en ese sentido necesitamos que todos los partidos actúen unidos, aliados y en concordancia con un conglomerado que trabaja en conjunto. Y como ustedes lo pudieron ver en las declaraciones posteriores al Comité Político Ampliado, tenemos buenas noticias. Estamos todos hablando el mismo idioma y todos empujando lo que nos ha pedido el presidente de la República. Ministra, buenas tardes. 2 cosas. A propósito de la agenda de seguridad, hoy se vota antisaqueo. ¿Cuál es el llamado usted que hace a los senadores? Y lo otro, si nos puede aclarar, aquí llega Alfonso Peró. Se habla que va a asumir como director de comunicaciones. ¿Qué pasa con el actual director de comunicaciones? ¿Qué pasa también con la SECOM? ¿Cuál es el rol y la tarea que va a cumplir él? Sí. Primero quiero decir de que en los esfuerzos que tenemos que hacer como conglomerado, estamos pidiendo también ayuda a la oposición porque creemos que las señales que hay que dar claramente a nuestro país es que todos y cada uno de nosotros estamos empujando una ley de orden y seguridad que le permita devolver la paz
a los chilenos y a las chilenas y que condenamos sin doble estándar la violencia. Y por lo tanto hoy día que tenemos una oportunidad clara de no solamente hacer una condena, sino que también demostrar con hechos, con votos, que estamos comprometidos por combatir la violencia, es que esperamos que la ley antisaqueo se apruebe de forma clara, categórica, ojalá unánime. Eso sería una muy buena señal para el país. Al respecto de Alfonso Peró, efectivamente él llega, es un periodista con una gran trayectoria, llega a la presidencia como director de comunicaciones y Juanjo Bruna queda como jefe de prensa de presidencia, son parte de un equipo donde Cristian Rendich lidera la SECOM. Somos muchos los que trabajamos por mejorar la forma en que el gobierno llega a sus ciudadanos y aquí en este equipo trabajamos todos juntos. Ministra, hola. Le pregunto por el tema del carro lanzaguas este fin de semana con un chorro amarillo. Si bien usted no puede responder como el tema químico, pero sí la respuesta de Carabineros dice vamos a investigar ese tema dando a entender que finalmente no se sabe lo que se está tirando como elemento disuasivo a los manifestantes. ¿Qué respuesta se da también por parte de ustedes ante una respuesta de Carabineros que finalmente da a entender eso, que no se sabe lo que se está tirando a los manifestantes? Entendemos de que hay una regulación al respecto de lo que son las herramientas de disuasión por parte de Carabineros, que tienen que cumplir un protocolo y al gobierno lo que corresponde es velar porque si ese protocolo no se cumpla, se hacen las investigaciones correspondientes. Entendemos que Carabineros está investigando y esperamos que entregue los resultados a la brevedad. Ministra, buenas tardes. Considerando la agenda legislativa y que restan 2 semanas, digamos, de trabajo legislativo, ¿el gobierno considera pedirle o solicitarle al Parlamento que trabaje en febrero o alguna sesión extraordinaria porque los tiempos y las sesiones no van a dar para la cantidad de proyectos que ustedes quieren priorizar? El Ejecutivo está en constante conversación con el Parlamento, con el Poder Ejecutivo, el Ejecutivo con el Legislativo y en ese entendido obviamente que lo que nos interesa es sacar adelante lo que les planteaba anteriormente, la agenda social, la agenda de seguridad pública y obviamente todo lo que sea reactivación económica y protección del empleo. Y en esa conversación vamos a hacer todos los esfuerzos para sacar adelante esa agenda legislativa y esa conversación es permanente por parte del ministro Ward. Al respecto de si eso significa más o menos tiempo de trabajo durante el mes de febrero, es algo que está en constante conversación, pero creemos que hay una disposición muy grande por parte del Parlamento de trabajar todo lo que sea necesario para sacar adelante nuestra agenda legislativa. Ministra, volver a preguntarle por el proyecto de regular el derecho a reunión. ¿Esto sería proyecto de ley o mediante decreto? Porque en el Senado Iván Moreira está diciendo que podría ser por decreto. ¿Cuándo contempla el Ejecutivo que esto se ejecute y de qué forma? Sí, la conversación se está dando dentro de Chile Vamos, efectivamente se está revisando si esto se puede regular a través de un decreto o se puede regular a través de una ley. Lo que importa es que creemos que hay que dar este debate porque no es solamente el derecho a la reunión, que por supuesto que está consagrado en nuestra Constitución, sino también qué importante es ver los derechos que tienen las personas que viven en los sectores de las manifestaciones, los locatarios, quienes trabajan, quienes circulan, cómo podemos hacer congeniar los derechos de unos con los derechos de otros. Y ese es el debate que se está dando al interior de Chile Vamos y en el que está trabajando obviamente Justicia. Ministra, respecto a la PSU, se ha dicho que se van a aumentar las medidas de seguridad. ¿Eso se está trabajando en conjunto con el Consejo de Rectores y si es que ya tienen definidos qué locales se van a utilizar? Sí, se está trabajando con el Consejo de Rectores y el DEMRE, que como ustedes saben son los responsables de este proceso que va a continuar el día 27 y 28 de enero. Por supuesto que vamos a contribuir con todo lo que sea necesario para poder ayudar a garantizar mejores condiciones de seguridad de las que vivieron nuestros alumnos, lamentablemente, en el proceso recién pasado. Y también es cierto, y así lo ha dicho el ministro del Interior y el subsecretario, que las exigencias de las elecciones de esos recintos que dependen del DEMRE y del CRUT por parte del gobierno van a ser mayores. Nosotros creemos que lo que corresponde ahora en esta nueva oportunidad que van a tener los alumnos, tal cual como lo dijo el presidente, deben ser condiciones garantizadas y por lo tanto las exigencias que va a pedir al gobierno el Consejo de Rectores y el DEMRE son mucho mayores. Muchas gracias, chiquillos.